milagro en el desierto. Y qué importante es pensar de que en este mundo perdido estamos viviendo en un desierto. Y podemos decir que una vida sin el Dios verdadero, una vida que no tiene al Dios verdadero ni esperanza eterna, será un desierto en una vida. Sin Cristo, sin fe, sin la obra de Cristo, podemos decir que estamos viviendo en un desierto. Como el agua produce milagros en el desierto, como ahora vamos a leer la palabra de Dios puede producir milagros en nuestras vidas. Cuando hay apertura, cuando abrimos nuestro ser, cuando abrimos nuestro corazón a través de la fe, estas dos letritas, fe. Qué importante es tener esa fe maravillosa y permitir que el Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas, pero que obre en forma auténtica, en forma milagrosa, en forma genuina, verdadera, que sea real. No hay perfección, pero somos perfectibles, lo dice la palabra de Dios. A veces nos decimos, para tomar una decisión tengo que ser perfecto. Perfecto es Dios, pero nosotros somos perfectibles a raíz de la palabra de Dios y del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que tratar de salir del desierto espiritual. Y como sabemos en Génesis, el Señor creó el universo, cielos y tierra, creó el paraíso de la mejor forma y decidió crear al hombre y a la mujer y nos puso para que mantengamos esa fe ardiente, que cuidemos, que nos multipliquemos y que obedezcamos a la ley, a su palabra. Y nos dio un mandamiento, solamente una prohibición. ¿Y qué pasó? El maligno, con su astucia milenaria, buscó a Eva y le dijo: ¿con que Dios les dijo tal cosa? No es cierto. Si ustedes comen del árbol de la vida, van a ser como dioses. Y Eva fue tentada. Tentó a Adán. Y Adán terminó tentando a Dios, diciendo: la mujer que me diste me engañó, la serpiente me engañó. Pero mis queridos hermanos, el Señor continuamente quiso, desde que caímos en pecado, como nos amó con ese amor sobrenatural, quiso restaurar la relación con Dios nuevamente. ¿Y qué lo hizo? A través del Antiguo Testamento, los profetas, y en el Nuevo Testamento culminó con la obra de Cristo. Pero quiero leer algunos versículos del profeta Isaías. Isaías 51:3. Dice la palabra de Dios. Dios le habló a Isaías y le dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Los que conocen el desierto sabemos que en el desierto hay sequía, hay aridez, no hay agua, todo un aspecto desagradable, árido, seco. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos saber que conocemos el desierto y vemos lo que hay en el desierto, que tenemos que tratar de buscar el agua de vida. La palabra de Dios, Jesús dijo: yo soy el agua de vida, el que doy vida, el agua verdadera. ¿Querés salir del desierto de este mundo por más que tengas abundancia en todos los aspectos? Si no tienes a Cristo, como hemos mencionado,
no tienes esperanza eterna y estás viviendo en un desierto, porque todo un día esto pasará. Nada puede crecer en el desierto. ¿Y qué ocurre en el desierto ardiente? Un día Dios puede mandar lluvias abundantes, como hay un himno antiguo que cantamos, lluvias de bendición grande. Puede mandar lluvias en el desierto, ¿y qué va a ocurrir después de unos días? Vemos que empiezan a brotar plantitas, flores, se genera vida, aparecen animales. ¿Cuánto dura el tiempo que la lluvia de bendición ha empapado esas tierras áridas y secas? Se va la lluvia, todo vuelve a lo normal, a la sequía, a la aridez, y todo se pierde nuevamente. Isaías nuevamente, 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Todo esto está relacionado, mis queridos hermanos, con la obra del Señor. En el Antiguo Testamento a través de los profetas, pero está hablando ya de la venida del Mesías. Como no pudimos cumplir como hombres las demandas de Dios, Cristo dijo: Señor, envíame a mí, Padre. Voy a ir yo, voy a pagar el precio. Voy a pagar el precio por la humanidad que con tanto amor formamos, porque la creación la hizo el Dios Trino. Todo está relacionado. Cuando el sequedal se va y la vida de Cristo, las aguas abundantes del Señor entran a nuestras vidas a través de la fe, el Espíritu Santo, la vida de comunión, de oración, todo cambia. Isaías 32:15. Mire que Isaías fue usado por el Señor, usados para que despertemos de que estamos en una sequía moral y espiritual por más abundancia que haya en el mundo. Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convertirá en campo fértil. El desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil sea estimulado y el bosque puede surgir. Así que estás viviendo vidas secas, quizás tengas abundancia de valores, una buena familia, hijos, nietos, propiedades, vida abundante, pero este mundo pasa rápido. Y acá vemos que dice el Señor: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convertirá en vida, en campo fértil. ¿Has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu vida o en tu corazón? ¿Tienes al Señor gobernando tu vida? ¿O estás viviendo en el desierto de este mundo, en todas las propuestas de este mundo? Y el Señor ya, cuando va a pasar al Nuevo Testamento en Hebreos 1 y 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, es decir, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado y sigue hablando
muchas veces y de muchas maneras nos habla. Puede hablarte por una enfermedad, puede hablarte por una escasez, puede hablarte por un conflicto, por un drama, por una depresión, por una ansiedad. De tantas formas nos está hablando el Señor. Pero quiere sacarnos del desierto, de la aridez, de la sequía de este mundo que abunda en luces y en tentaciones. Y a veces decimos los chicos, los jóvenes, pero los mayores, a todos nos llegan los diferentes tipos de tentaciones. Pero mis queridos hermanos, ¿cómo estamos espiritualmente los que tenemos al Señor en nuestras vidas? Nos hemos desligado del pecado original porque todos nacemos en pecado, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Podés pensar, pero yo soy una persona buena. ¿Cuántos, no? Dicen, yo soy una persona buena, no necesito cambiar, no hago mal a nadie, soy honesto, pago mis impuestos, no robo. Pero tenemos la genética del pecado, porque nacemos en pecado, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. De tal manera, por eso dice, amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, salga de la sequía que este mundo ofrece. Y busquemos las lluvias abundantes de vida eterna. Estas promesas de la palabra de Dios están vigentes. Dios habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de un hermano, de una hermana, de un niño, de un joven creyente. Dios nos habla. Cada día nos habla. ¿Estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos disponibles a la voz de Dios? El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que recibió al Señor porque las amarrió en el camino a Damasco, lo recibió él en el Nuevo Testamento, habla maravillas y nos habla a cada uno de nosotros. Romanos, vamos a leer unos versículos. Romanos 10, 8 y 9. ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, dice el apóstol Pablo, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que es una fórmula, una receta, parece muy simple. ¿Es simple? Qué simple parece, pero es simple. ¿Estamos disponibles o hay muchas cosas que nos atan en este mundo? Cerca de ti, dice, está la palabra, en tu boca. ¿Está en tu boca, en tu corazón la palabra de Dios? ¿Le hablas al familiar inconverso, a tus amistades y relaciones, de lo que el Señor puede hacer en sus vidas? Qué simple parece la palabra de Dios. Qué práctica es la palabra de Dios. Pero la experimentamos en la vida personal nosotros. Vos lo experimentás, yo lo experimento cada día. En mi vida personal, desde cerca de ti está la palabra. Se refiere a la palabra de Dios. Está cerca, la tenemos todos. ¿De cuántas versiones, no? Ahora no hace falta también, los chicos con el teléfono tienen todas las versiones, todas las dudas que puedan tener, todo, está todo. El apóstol Pablo toma ese pasaje y lo aplica al Evangelio, a todo el Evangelio, a toda la palabra, y que quiere que se transforme el desierto que este mundo nos transmite
la obra del Espíritu Santo, nos quiere dar vida y vida abundante. ¿Estás dispuesto a recibir la vida abundante del Señor? ¿O preferís cabalgar en el desierto? En el desierto que abunda, pero en el desierto que está muerto moral y espiritualmente. Necesitamos fe, esa fe genuina. La fe, dice la palabra, viene por oír la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién es responsable? Dios es responsable. Dios ya hizo la obra. Mencionamos, la creación, nos creó, nos dio todas las posibilidades y nos dio la posibilidad de elegir. Y hoy te da la posibilidad a vos y a mí de elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿El desierto, la aridez, la sequía moral y espiritual o la vida? Agua abundante, aguas de vida. Si lo asociamos, no vamos a hablar en este momento de eso. Recuerden cuando el pueblo fue liberado, el pueblo de Israel, de Egipto y transitó el desierto. Murmuraron, se quejaron, disconformidad, y el Señor le dio el maná. El calor, le puso una nube. De noche había oscuridad, se quejaban, llama de fuego. Los guió, abrió el mar, abrió las aguas. Tenían sed, se quejaban por esa sequía, de la roca salió el agua viva. Lean todo, Génesis, Éxodo, todos los conocemos, todos estos pasajes. Dios hizo la obra, pero nosotros, cada uno de nosotros, somos los responsables de recibirla o rechazarla, o vivir cabalgando en el mundo, o vivir directamente con el Señor reinando en tu corazón, aunque tengas debilidades, imperfecciones, todos la tenemos, pero estamos dispuestos a confesarle que si le confesamos al Señor, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos, pero tratemos de no reincidir en los mismos pecados siempre. Dios tiene un proyecto y un propósito. A través del Evangelio quiere darnos esa creencia tan especial que el Señor nos da a través de su palabra y de su Espíritu Santo. No nos conformemos con vivir un barniz de religión. Soy religioso de tal denominación, tengo el orgullo de tal denominación. ¿No? La religión es religarme con el Señor. Tengo que estar ligado con el Señor, no con un nombre de una secta, de una religión, de tantas religiones que hay en el mundo, y por eso el mundo anda como anda, engañado. ¿Tienes la vida abundante de Cristo reinando en tu corazón? ¿Tienes ese agua de vida que el Señor nos ha regalado? No te conformes con un barniz de ser cristiano. Algo barnizado brilla, pero no tiene que ser apariencia de piedad. Necesitamos al Dios verdadero. Necesitamos salir del desierto moral y espiritual a través de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera sin ver, dice la palabra, ¿no? La convicción. ¿Tienes convicción de que el Señor te ha salvado, te ha rescatado, te ha liberado? Lo aceptaste con humildad. De humildad lo digo con mayúscula. Tenemos que ser humildes, hijos de Dios, siervos de Dios, servidores, pero con humildad y con mansedumbre, tener al Señor reinando en nuestro interior. Dios habla a través de su palabra.
Dios me puede hablar a través de un hermano, de una hermana, de un niño, de un joven. Dios me puede hablar cuando aprendo a silenciar delante de Él y no dejarme llevar por mis razonamientos humanos, que son engañosos, por la sabiduría humana, que es engañosa, dice la palabra de Dios también. ¿Estás buscando la sabiduría de Dios de lo alto? ¿Buscas cada día a través de la palabra de Dios la vida de comunión y de oración? Que Él nos hable, que nuestra vida espiritual sea real, llena de vida, que no haya sequía moral y espiritual y que haya aguas abundantes. Romanos 5 vamos a leer, del 1 al 5 voy a mencionar algunas palabras. Justificados, ya empieza. El Señor los justificaba a través de la fe, dice, ¿no? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Tenés esa paz? Que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no es un sentimiento subjetivo, es una paz, tiene que ser una paz real, aunque estemos tristes. La paz de Dios tiene que ser real, una paz espiritual, tiene que ser algo objetivo, no solamente tengo paz, Dios me dio paz, pero vivo en amargura. El verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Estás firme en el camino del Señor? ¿Tenés esta esperanza gloriosa y bienaventurada? Y luego sigue diciendo, paso por paso, no de todo, pero que las tribulaciones que podamos pasar en este mundo, que producen las tribulaciones que en esta vida pasamos y vamos a pasar, producen paciencia. La paciencia prueba, nos aprueba. La prueba esperanza, pero la esperanza verdadera, no el barniz de esperanza. La esperanza no avergüenza. No te va a avergonzar esa esperanza eterna. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Tenés al Señor en tu corazón? ¿Tenés a Cristo gobernando en tu vida? ¿El amor de lo alto está derramado en tu corazón? ¿Aprendés a recibir el perdón del Señor o de un hermano o de una hermana? ¿O si tuviste un choque por la eternidad, estás enojado con el hermano, con la hermana, con tu cónyuge, con tu hijo, con tu padre, con tu abuelo? El Señor nos perdona a cada instante. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuántas veces perdona? ¿70 veces 7? ¿Cuántas veces vamos a perdonar? Pero cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de nuestros actos. Si yo no sé perdonar, yo le voy a dar cuenta a Dios por mis actos. Si no acepto el perdón, también le voy a dar cuenta a Dios por mis actos. Mis queridos hermanos, es tiempo difícil, pero si el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, eso tiene que dar frutos, frutos de vida eterna ya en este mundo mientras estamos acá. Y no solamente vivir un optimismo cristiano, seco, árido, vida con mayúscula demanda el Señor de su iglesia. De la iglesia de hoy, del siglo XXI, el Señor está demandando vida abundante.
¿Estás pensando dónde vas a pasar la eternidad? El destino futuro, decir yo no creo en la eternidad, te conformás. Todos, frente a cuando están por partir de ese mundo, claman al Dios. No sé a qué Dios pueden clamar. Pero nuestro Dios es como clamó Jesús en la cruz cuando cargó nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el Señor te sentís desamparado, analiza tu vida. Analicemos cada uno de nosotros nuestras vidas. ¿Por qué me siento desamparado? Abro la palabra, leo, mi fe está vigente, me congrego o busco argumentos para no hacerlo. Alabo al Señor cada día, en cada momento. Mis queridos hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esto tiene que dar frutos en este mundo, en esta tierra, en este momento tiene que dar frutos en nuestras vidas, frutos abundantes, llorar por los que se pierden, sentir dolor por los que se pierden, hablar, orar, leer la palabra y compartir con los hermanos. Esta es una gran familia que debemos disfrutarla, pero si la disfrutas una vez cada tanto cuando te sobra el tiempo, vas a perder muchas bendiciones espirituales. Todo lo que al Señor le agrada es que nos vayamos perfeccionando en ese amor que Él ha puesto en nuestros corazones. No somos perfectos, vuelvo a decir, pero sí perfectibles. No nos conformemos con decir, bueno, soy humano, soy débil. Cada día podemos subir un escalón espiritual, si buscamos la voluntad de Dios. Si en forma prudente buscamos en la palabra de Dios afirmarnos cada día, fortaleciendo la vida espiritual, ser obedientes a las demandas de Dios, tratar de escudriñar las Escrituras, de buscar las dudas que tengas, averiguar acerca de las dificultades espirituales que tengas y descubrirlas, reconocer la obra del Señor, aprender cada día de nuestro Señor Jesucristo. Biblia, oración, comunión, fe, desarrollo espiritual. Eso es lo que demanda el Señor, porque Él escucha nuestras peticiones. Él está atento, dice que sus oídos están atentos, porque Él es un Dios viviente. Y vuelvo a decir, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de que con estos ojos no se ven. ¿Crees? ¿Estás viendo con los ojos espirituales al Señor en tu vida? Pablo siempre, tanto en las cartas como en los libros romanos, siempre habla de perseverar. Recordamos que al joven Timoteo, cómo le advirtió, hay que perseverar. Cuando los que buscan la perfección y por eso no se congregan, hay que decirles que lean las cartas de la palabra de Dios, que lean que hay hombres engañadores que dicen ser creyentes y no lo son, y que dice, a esos evita, hablale, orá, pero no busques la perfección en el cuerpo de Cristo, porque todos tenemos cosas que cada día abandonar, porque Dios hace milagros en el desierto espiritual de la vida del ser humano. El Señor, y vamos a leer algunos
nuestro Señor Jesucristo, que es el agua viva, Él nos habló. Y como leímos que en el campo, cuando viene la lluvia abundante, florece, desaparece la sequía, florece. La palabra de Dios también. Ese agua viva nos va a hacer florecer espiritualmente. Hay esperanza. Como Isaías mencionó, nosotros también tenemos la esperanza de tener esa vida espiritual vigente en cada uno de nosotros, porque es promesa de la palabra de Dios. Sin Dios, sin Cristo, es imposible agradar a Dios, aunque seas buena persona. Si Dios está ausente en tu vida, no busques la felicidad por otro lado. El vacío no lo va a llenar nadie que no sea el Espíritu de Dios. Por más abundancia de cosas que tengamos, la fe viene por oír la palabra de Dios y meterla dentro del corazón y escuchar la voz de Dios cada día. Para ello, escuchar, muchas veces escuchamos, pero la palabra de Dios que dice, vamos a leer en Santiago 1, los versos 22 y 25. Acá la palabra dice que no es cuestión solamente de escuchar, hay que vivir, ser hacedores, ¿no?, de la palabra de Dios. Santiago 1, 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo respondemos a este versículo? ¿Con qué responsabilidad le respondemos? ¿Somos hacedores de la palabra? Para que el Señor nos diga, sos bienaventurado, porque has oído, has escuchado, pero lo pones en marcha lo que escuchás en tu vida personal. Sed hacedores de la palabra de Dios. San Juan 4:10, respondió Jesús, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan ese pasaje de la mujer samaritana? Ya lean donde, pues en casa, los que no lo conocen. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le dijo Jesús a la mujer samaritana, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Él te daría el agua que nunca vas a sentir sed espiritual, porque te voy a dar el agua viva. El agua que vos estás sacando del pozo, dice, vas, la tomás o cocinás y tenés que volver acá al pozo. Pero el agua viva, que es Jesús, la palabra de Dios, la fe viva, la vida de oración, comunión con los hermanos, crecimiento espiritual, eso es el agua viva. Y quiero que entendamos eso. San Juan 7:30, el verso 37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice Jesús. Y el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido todavía el Espíritu Santo, pero Jesús estaba preparando. Si creen en mí,
Van a creer en el Consolador que les voy a enviar, el Espíritu Santo, y del interior de ustedes va a correr ríos de agua viva. El Espíritu Santo va a fluir y adentro tuyo. Y si al lado tuyo tenés un ateo, un inconverso, alguien que no cree, va a haber tanta riqueza en tu vida espiritual, que tanta agua viva fluya de tu interior, que va a querer beber de esa agua viva. Mis queridos hermanos, hermanas, estamos viviendo en los últimos tiempos. Por más progresos, por más adelantos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y voy a leer 2 pasajes de la palabra de Dios que nos advierten. Primero el de Apocalipsis, y después voy a leer el pasaje de Segunda de Crónicas. Apocalipsis 21, de 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, es fuerte la palabra, palabra de Dios, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte primera es cuando morimos en ese mundo, y acá está hablando de la muerte segunda, pero primero habló de la vida segunda, ¿no? Que es la vida que tenemos Dios, nos ha dado. El que venciere, voy a leer este párrafo nuevamente, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué decisión has tomado o qué decisión vas a tomar? ¿Tenés al Hijo de Dios reinando en tu vida, gobernando en tu vida, o a medias está reinando? Ya leímos la segunda parte, que no la voy a repetir, porque quiero que todos huyamos de esa segunda parte de condenación de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, para ir terminando, 7, voy a leer del 12 al 16, Antiguo Testamento. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El Señor también eligió este lugar, la casa de Dios, pero eligió cada uno de nuestras vidas como casa, quiere que estar morando dentro nuestro. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, dice, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, nuevamente habla de humildad acá, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces, si se convirtieren de sus malos caminos, en el Antiguo Testamento, hablando de Crónicas a Salomón, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esta es la receta. Está en este lugar, en tu vida y en este templo, dentro de estas paredes, esto. Ahora he elegido y santificado esta casa, vuelvo a decir, para que esté en ella mi nombre, para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y termino diciendo, esta es la receta que el Señor nos da. ¿Quieres salir del desierto espiritual? Como Dios hizo el milagro en el desierto físico, quiere hacer. Inclinemos nuestros rostros en oración en este momento y pensemos cómo está nuestra vida. ¿Estoy viviendo en el desierto espiritual o estoy morando en la casa de Dios y el Señor mora dentro mío?